So I want to take this opportunity to recognize the passing of an icon and pillar of my district and of the Lower East Side, Adela Fargas. Adela was the proud founder and owner of CASA ADELA, which is an Alphabet City institution that doesn't just serve the best Puerto Rican food in the city, but a place that since 1976 has provided a piece of home for so many Puerto Ricans and New Yorkers of Puerto Rican descent, including myself. So I just had a rice and beans this past Friday ordering my usual, but I did not realize this would be the last time that Adela would occupy her seat at the back of the restaurant. So you see, Adela was the grandmother for our community, our abuela, and whether it was with her amazing food, just good conversation, she always had a knack for making people feel as if they were with family back on the island. I even remember going with my family and friends to Casa ADELA, not just for the food, but also for the chance just to see her. She was a proud supporter of a free and thriving Puerto Rico, and she was always willing to cook for those who were fighting for the movement. But most importantly, Adela was someone who brought people together and made Lower East Side what it was and what it is today. I just want to extend my sincerest condolences to Adela's family, to her children, Abigail and Luis, and to her grandchildren. I ask that we just take a very brief moment of silence to honor Lower East Side's grandmother, someone that I and all of our community will miss so dearly. Quiet in the chambers, a moment of silence, please. So my name is Carlina Rivera, and I'm a lifelong Lower East Side resident and a proud Puerto Rican woman. So to know that being in this neighborhood, spending my whole life walking up and down Avenue C, Lower East Side Avenue, knowing that Casa ADELA was always there, it means a lot to me. She was somebody who represented more than just a businesswoman, more than someone who was a great neighbor, a grandma, a great grandma. She really was a symbol of our culture. The very look of her, how she spoke, how she moved, how she treated people. She really represented what makes me so proud to be a Puerto Rican woman. She is, at the very least, a local hero, and we all need to make sure that we tell those stories and we pass on those legendary people that changed lives. And I really, truly believe that she changed a lot of people's lives, and she contributed to so many movements, so many social justice movements, and people need to know her name. Culpa de Adela. Esto es Adela, la culpa de Adela. ¿Ah? Yo no hablo mucho. Primero me llamo Adela Fargas, nací en Carolina, Puerto Rico, boricua de pura cepa, en donde canta el coquí y no sale de ahí.
Yo nací en el 19 de marzo del 36. 7-7. Y pintadita fue mejor. Dígame, ¿cuál es su nombre? Me dicen Lynn, pero soy Marcelina. Marcelino. Sí, ¿Y cómo usted conoce a Adela? Adela, pues. Yo era una jibadita del campo, de Manatí. Entonces me mandaron acá con una gente, a trabajar con una gente. Yo tenía como 16 años, o 15, por ahí. Me mandaban a trabajar con una gente. Yo no me acostumbraba a ir porque yo era del campo y entonces, pues en una salida que di en la acera pasó una motora con un muchacho que me encantó. Y entonces, pues, ese muchacho pues me miró y yo lo miré y ahí hicimos amistad. Y seguimos una amistad y al poco tiempo, pues yo le dije a él, yo no me cojo con esta gente. Y él me dijo, pues vente para mi casa. Y nos fuimos a la cantera. Yo estaba Adelina, que trabajaba, que estudiaba en la Central. Era una nena. Y estaba Matilde, que era una hermana. Estaba Jimmy, que era un hermano. Estaba Osvaldo, que es Luis ahora. Y el papá de ellos, don Juan Fargas también. Fue bueno, buenísimo. Mi infancia fue bien pobre. Nos criamos con el papá mío, éramos 7. Estábamos en esos tiempos de miseria mala. Yo iba a las casas a veces a lavar piso de madera por una peseta, planchaba ropa con plancha de carbón, sopla, bailoa. Cuando en ese tiempo había que planchar las sábanas, las camisetas, los calzoncillos, todo había que plancharlo. Lo que uno almorzaba era harina de maíz con bacalao. Había que comer el arroz blanco cuando salía de la escuela. Mi papá no tenía arroz blanco con un huevito de gallina. y así fue mi infancia. Todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar. Dígale, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Cuando usted se enamoró por primera vez, ¿cómo fue eso? A escondida de verte. Me enamoré por primera vez de alguien que no me pude casar, pero para salir de mi casa me casé con el papá de mis hijos y bueno, pues ahí estuve hasta que tuve mis 2 hijos y crié 3 de mi hermana que murió. Miriam, me dicen Migi. Iris, me dicen Iris. Migdalia y me dicen Yayi. Fargas. Fabián las 3. ¿Quién va a hablar? Miriam. No, tú sabes cómo es. Sí, la mosquera, como ella dice. ¿Quién era Adela para ti? Pues Titi viene siendo, ella cuando mami murió me dijo que ella iba a ser mi mamá. Pues fue mi mamá por este tiempo. Titi primero empezó trabajando en, si no me equivoco, fue una fábrica de brasieles que había. Por la Suiza Dating. No recuerdo el lugar, no sé si era en Carolina o era en la Suiza Dating o dónde era. Pero entonces de ahí... Era por Puerto Nuevo. O por Puerto Nuevo. De ahí ella empezó después, no sé cómo surgió el cambio ese, que ella empezó a dar la llamada free and beer. Y empezó a repartir almuerzo a esas trabajadoras, que era de la aguja, lo que le llaman aquí en Puerto Rico los trabajadoras de la aguja. Sí, cuando nosotros vivíamos aquí en Puerto Rico, Adela se dedicó siempre al negocio de fiambrera. Y básicamente ella estuvo alrededor de comida por muchos años. Y todos teníamos que hacer una porción del trabajo, ya sea pelar papa, cebolla, ajo, que eran los instrumentos, los productos más importantes para ella trabajar. Pero recuerdo toda mi vida estar alrededor de comida con ella desde muy temprana edad.
Una de las cosas que a ella no le gustaba que yo hiciera era mandar papa. ¿Por qué? Porque Iri le llegaba toda, él me decía, si la papa es de este tamaño, ya me la entrega de este tamañito. Y no le gustaba, o sea, eso ya no le gustaba, que yo mandara papa. Me recuerdo que para ese tiempo vivía la hermana más pequeña de mi mamá, Titi Matilde, y ella se encargaba de ayudar a mami a preparar las fiambreras, y mami las dejaba y se iba para otro lado a hacerlas, comprar los supplies en Río Piedra, y mi tía se quedaba limpiando la fiambrera y lavando la fiambrera. Me recuerdo pues que yo era parte de ese trabajo, y pues con mis hermanos me puse a correr bicicleta y me di una caída porque me dieron una bicicleta sin freno. Yo bien contenta con la bicicleta y subo una cuesta, y cuando voy bajando la cuesta mi hermano me dice, la bicicleta no tiene freno. Y yo digo, ¿qué hago? Y yo dije, ponle el pie enfrente de la goma. Cuando yo hice eso, virando una cuesta, la bicicleta ha brincado sobre mí, voló sobre mí. Y yo me he dado una mata que me raspé las rodillas, brazos y todo. Cuando llego llorando a la casa, mi tía viene y dice, mira, ahí está, le dice a mami, ahí está tu hija todo barata, porque se fue con los machos a jugar y a correr bicicleta y no te ayudó a lavar la fiambera, ¿no? Si ella se pasó todo el día en la calle, me han dado otra pela más. ¿Por qué Titi pasa a Nueva York? Yo no recuerdo. Lo que pasa era que ella estaba casada y se quería separar de ese otro esposo cuando tenía la casa en Villas de Loíza. Y entonces ella tiene una amiga, Monina, y Monina le dice, pues vete a Nueva York. Y entonces ella parte, pero ella dejó a Abby, a Luisito en casa con nosotros. Pero yo pongo enseguida que se ubicó, mandó a buscar a mi hermano, a Luis. Y con Luis pues empezó a trabajar aquí en restaurantes y eso. Y después me mandó a buscar a mí. Y me recuerdo que mami hacía alcapurria, preparaba el carrito de una manera y nos llevaba a nosotros a la parada puertorriqueña y vendíamos alcapurria, vendíamos pastelillo, vendíamos hasta bacalaíto. Mami se las inventaba de una manera increíble. Pero siempre estuvo esa ambición, tú sabes, de tener lo de ella. Y mira, lo logró. Mi mamá fue una guerrera. Mi mamá logró su objetivo, logró su meta. Bueno, cuando llegué al Bronx fui en casa de unas amistades que tenía. Ahí estuve como 6 meses hasta que alguien me sabía que yo cocinaba y me avisó del trabajo aquí en Manhattan. Entonces de ahí vine a vivir aquí a Manhattan hasta ahora. ¿Te acuerdas, Fela? Con Luisa. Sí. Y aquí estoy con ella. Y ahora somos vecinas muchos años. Ajá. Somos hermanas. Yo le vengo a ayudar aquí a Adela por las mañanas, a ayudarle a montar las plátanos, los ajos. Necesita las papas. Fue después de muchos años de esfuerzo que ella tuvo la oportunidad de una mujer decirle, Adela, ya yo me voy a retirar, te voy a dejar el restaurante, me lo pagas como quieras, poco a poco, y fue cuando ella tuvo su primer restaurante. Ahí es que mami pues empezó como independiente, pero eso fue como para los 75, 76, por ahí. Doña Vicky se va para Puerto Rico y deja el restaurante en manos de Adela. Y ahí fue que Adela, yo creo que fue que cogió más impulso. Su comida y su sitio como un punto de encuentro para gente.
estábamos hablando también en un momento de la comida de Adela y el significado de la comida de ella, que la comida es como el punto central que atrae a la gente y es algo que al mismo tiempo recrea un montón de sensaciones visuales, sensoriales en la gente, de entrar aquí y oler el pernil asado, el arroz con gandules. Cuando tú dices Casa Adela, tú estás hablando de una casa, es como entrar a la casa de una persona. Esto es la casa, sí es la casa de Adela, pero es la casa de todos los puertorriqueños que entran aquí y se sienten aceptados y reconocidos aquí. That's a spot that no matter what, you are always welcome there. As long as you came there with respect, you walk in there and she's gonna look at you and she's gonna give you that look like "portate bien" type thing, and you already know you in somebody's house, you in grandma's house, you in a relative's house. It was undeniable, that vibe that you get when you walk in there, and still today when you walk in there. The strength that she had, right? She's running her own business in this neighborhood, the Lower East Side. And then the beautiful thing about it is that she has her family there working with her, right? So it's like, so she's raising her family there, but at the same time, she's raising the whole entire neighborhood as an example of how you can do good for yourself if you find a passion. People talk about icon and they throw that word around loosely. But when I say icon, I mean you are the center of the community in which you reside. Adela's icon status goes beyond and went beyond just the block. Her icon status was infused and was embedded in the entire Puerto Rican community. You couldn't say you were Rican and not come to eat at her place. The passport to being Puerto Rican was to Adela's restaurant. If you hadn't eaten her sancocho, if you hadn't chewed on her fried pork chops, if you hadn't eaten and swallowed that sweet maicena, you really weren't Puerto Rican. And we listened to you, but we knew you weren't a lightweight. There's a real long history that I have with Adela. I gotta say that when I got married, they catered my food. My food came from Adela. And I was reflecting on that yesterday. I said, oh wow, that's right. Like my parents were living the middle class life over there in Madrid because that was the housing then. It was, but I hung out down here. I hung out in what we have known to be Lower East Side. I feel this was my calling, so hanging out with all the poets, with all the activists. I remember us laying bricks, saving a couple of buildings, dealing with all the drug dealers, but también seeing and hearing and listening to all the different people reciting poetry, beautiful poetry, stuff that inspired us. We were the spirit of this neighborhood. The Boricua growing up in New York City, especially here in the Lower East Side, having a place like Adela was great because that was like the hub for us, That's like, for one, someone like Marlise, you always saw her pictures up on the wall of the neighborhood. So there was like a visual history of our neighborhood and people we grew up with and people we were influenced by and just the landscape of our neighborhood and man, just the conversations that we had in there and the planning meetings that we were having there while eating rice and beans or un asopado de pollo or a nice coffee in the morning or stuff like that. It was really important because again, Adela is an institution to us. Después de ahí del Capri, Adela se va para la calle 21 entre Quinta y Sexta. Y allá estuvo como, no sé, 5 o 6 años.
Y en ese interín es que se está dando el fenómeno de gentrificación en este vecindario. Y este edificio donde está ahora Adela, que es donde se incorpora el nombre de Casa Adela, fue parte de ese proceso de renovación del vecindario. Aunque este edificio es parte del Catholic Charities, es un proyecto del Catholic Charities, se supone que es de más para gente de bajos ingresos. No se puede decir lo mismo de muchos edificios en este vecindario que han sido renovados y han sido no para albergar puertorriqueños o gente de minoría, sino para albergar gente de unos ingresos económicos mucho más altos. How do you think she was able to survive the gentrification and all the changes in the neighborhood? Perseverance, hard work, her family who are still there. I've watched Louis age at this. He's worked so hard to make sure that restaurant is still there. In order to remain in this neighborhood that is really probably the ground zero for gentrification in New York City, not just Manhattan, you have to be an astute business person, you have to have a lot of business savvy, and you have to know how to fight back. I mean, you have to want to be here or else you would be gone. Okay, my name is Clayton Patterson. I've documented the Lower East Side for many years. And it's really important to have people like Adela because of the neighborhood. And we're losing all of our landmarks and we're losing all of our people. And unless we have people, symbols of people who represent us as a community, then we don't have a community. And the community is extremely important. And it's really important to hang on these last little bits that are still here, because what's happening is that the money's rolling over everything and it's just changing the whole Lower East Side what it was before, and it'll never be again because of these great changes. And it's really important to keep that restaurant open, because that's almost one of the last of the sort of family, long-term home cooking restaurants in the whole Lower East Side. And people have to have something to come back to. They have to have something to think about that gives them pride. She didn't care what you did in your life, as long as when you came into that place, you respected and you bowed down to her and the food. Nobody got refused a plate of food. If you were down and out, this is where you came. I've come here after my relationships were done, gone, and busted. And I'm feeling low. I would come here. Y que sufro mucha cansancio.
Ahí perdona, ¿sabes? Sí, ajá. Para esta comunidad completa. Ella tocó el corazón de todo el mundo. She fed this community for years. You know? So she was never. Anyway, she kept us out of trouble. It was always a thing where she would give you that look that you thought that she may have been wherever you were doing maldades, and that would check you. Básicamente la más que cogía las pelas grandes era yo, pero me sirvieron de algo porque aprendí mucho a valorizar, a ser honesta y pues, a querer el prójimo, porque eso mi mamá siempre nos lo enseñó. 70 para 71, 1947, julio 4. A las 5 de la mañana nació este negrito que se llama Pancuco, que le metió la mano a un león y no se quedó tuco, por eso me llaman Pancuco. Es un elogio para mí tener que hablar de mami, porque mami fue una trayectoria completa, viva. O sea, el cuerpo se fue, pero el recuerdo todavía vive. Es capaz uno hasta de respirarla en algún sitio que haya estado siempre sentada, como la esquina que ella cogía, y yo me sentaba con ella a hablar ahí. Y ella me decía, Coco, silencio, ¿está todo bien? ¿Comiste? Papi, ¿necesitas algo? ¿Entiendes? Siempre estaba pendiente a mí porque estaba pendiente a todo el mundo. Adela has a heart of gold. A heart of gold. I think she was a Mother Earth, as we call in Taínos, Atabe. She birthed the Lower East Side. When Sandy hit the Lower East Side, she was the only one open, willing to give us food and coffee and cornbread and everything, while all other restaurants were closed. Adela is number one. Adela is number one in the Lower East Side. She'll always be remembered, always, especially in my heart. I love you, Adela. Gone but never forgotten. Peace. Her food was love, and her food was about the community. It's about our community, the Puerto Rican community. And that you can go there, get some good Puerto Rican home cooking, but also be around people who were extended family. And it can fill your soul to be there. And Adela would be busy, but you could, just a big smile from her, pedirle la bendición, and then get my hug, and I know I was good to go, and then I'd have to come back in a couple of more weeks and get another blessing and get some more food, you know? An interesting story was told to me about Adela. Was a friend of mine who was a recovering addict. Before he became a recovering addict, he said, Eddie, I was active in the street in Lower East Side, let's say Avenue C or whatever, and running around, you know how they do, that nobody's eating or nothing, just running, getting their drugs. But Adela would come out with food and feed them. When my friend got clean, he said to me, Eddie, one day I walked into Adela's restaurant and put flowers in her hand. And I get emotional even thinking about this. He says, and she looked up to me, surprised and bewildered, and asked him, why are you doing this? And he says to her, because when I was out there, you saved my life, you fed me. She was core, just like her caldero. You know, that caldero was hard, and she would wake up every day, since I know her, like since I'm 5 years old, and she was faithful to that, you know, and she would call me Bimba. Ahí viene Bimba, you know, and that connection to my dad is what killed me the most, because I felt like a little more of my dad died with her.
other man Tyrone telling me, brother, you look so bad that if you were Thunderbird wine, I would not even drink a free sample. I was so drunk I could not even laugh. And then, salvation time. For you, mira, mondongo. I thought Tyrone was goofing on me. Well, you look like a mondongo yourself, alright? Don't mess with... No, not you. Mira, I mean Humera. For Humera. Mondongo, bro, Adela. She opens at 5 o'clock. Let's eat some of that tripe. We walked into Adela's 5:30 morning mountain smell of madrugada, simmering concrete. Puerto Rican New York radio JIT, Cuatro Music, recordando a Borinquen, songs made famous by Don Santiago Grevi, and the crushed plantains, bollitos, rounded Boricua matzo, all around cleaned vinaigrette tripe, and patitas de cerdo, pig feet, softened to a melted, overblown delicacy. Brother, I tell you that down went the Russian vodka. The alcohol disappeared with bites of calabaza, pumpkin pieces, and the 100 proof Bacardi was choked by un canto de yautía tubers that were rooting the European dry red wine into total decolonization. And without talking, I looked across to Tyrone's second plate. I thanked my brother with a smile as we kissed Adela. And what the hell, we took the number 6 into Orchard Beach on Section 3 and we blew the sun as we had serenaded the moon. But she would cook rice, beans, stewed pork, stewed chicken for everybody. And it was affordable and you can eat. That's Adela. Adela was a great artist with food. She could make a stew that would melt. That's Adela, you know. Who is Adela? Adela is CASA ADELA. Adela is sancocho. Adela is arroz con gandules. Adela is Lower East Side Avenue. Adela is family. And when I first met her, she was in Caprice, was her first restaurant. It was a few doors down from where she is now. It was really a hole in the wall. And she had a high counter and some high chairs and then a few tables. And in the back was this kitchen. And I better show you a picture because this is what she operated out of. And as people got displaced and had to leave the neighborhood because of this famous gentrification that we've been fighting tooth and nails. They would come back and just, and cry and say, I miss it so much. And that meant Adela plus the neighborhood, They come back for the food, they come back for the ambiance, they come back to see old friends, for the smell of it. Adela to me was really like my inspiration also,
favorite moments is actually, it happens every year. It's during the Loisaida Festival. So you have all these congueros that come right in front of her restaurant and they start playing and they just go in. And people are eating and they're drinking a little bit and they're playing music and they're celebrating our culture. And that makes me feel so proud to be a Puerto Rican from this neighborhood. Grateful to Adela and Luis that they every year they bring that and they don't let it die. You know, because this is, as Puerto Ricans, this is our culture. Hello, you can't let it die. Our music, you know, that's who we are. You know, and we have our own identity. You know, and Adela and Luis, you know, they keep that going. You know, because there's many ways. It's not only music that you keep culture going. Food, clothing, etc., etc. It's not just name. It's something you feel. You want to help your people, and you want to identify yourself with an image. And this image is under the Puerto Rican flag. Since 1976, Adela has been in her storefront on Avenue C, known as CASA ADELA, providing typical Puerto Rican food. And today we honor her as one of the long mainstays of our community. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias por poder estar al lado de ustedes, que no quería salir de mi cuevita. Soy como el cangrejito y el coquín. Yo sé que aquí hay bastante de mi gente que me apoyan por 36 años que llevo en esa esquinita. Ya quisiera yo ser parte de tener algo para toda mi gente. Le doy un montón de gracias y mis sentimientos para todos y gracias de la manera en que me han podido sacar del restaurante. Comida con condimentos naturales, el sabor del arroz con gandules, los ajitos,
el sabor de los mofongos. ¿Por qué ustedes piensan que para ella la comida era algo tan especial? Tan especial, fíjate, yo entiendo, para mí, que para ella era tan especial porque ahí ella derramaba todo su amor. O sea, esa era su forma de ella, como derramar todo su amor entre mucha gente. ¿Qué era lo más que te gustaba comer ahí en Casa Adela o algo que te acuerdes? Bueno, esa es la especialidad mía allí, siempre era un pegadito que ella me sacaba aparte, que solo ella me lo sabía hacer. Ni Abby, ni Luis, ni Marisa, ni nadie de ahí sabe hacerme ese pegado como ella me lo hace. Entonces siempre era como pegado con habichuelas rosadas y aguacate. Y de vez en cuando carne, que siempre estaba peleando conmigo. Y yo decía, no, yo no quiero carne, si lo que quiero es un pegado ese con un mogollón de habichuelas. Y ella siempre ahí como, pero que tú estás flaca, que tienes que comer, que te tienes que alimentar. Y yo, no. A mí me encantaba todo lo de Adela. El coquito, los pasteles, pero yo siempre le pedía para el bistec con arroz y habichuelas coloradas. Man, el arroz blanco con habichuela y pollo, a little slice of aguacate, and I was good to go. And I think once in a while she would make flan. So, that would kind of put me over the top. All I need is some arroz con gandules or arroz con habichuela or mofongo, and I'm good. So that's like, that's... Pues sí, ellos aquí, esto es mi vida. Cuando estoy en Puerto Rico, me vieras llamando para acá. Fina, acuérdate de que no se te queme el arroz. Fina, acuérdate de la habichuela. Esperanza, no me dejes de sacar esto. Luisito, lo que vienes a contarle, Chay. No, ya tú sabes. Así me paso, llamando y de Puerto Rico estoy casi aquí. Exacto. Porque todos los días llamo dos veces para los números. Ay, Dios mío, el juego. El juego y la cerveza. Entonces ella tenía una combinación, ella sumaba, restaba, multiplicaba para sacar los números de allá. Mira, aquí se le perdió un día, se le perdieron $903. Se le perdieron, los puso encima de la guagua y siguió y se le perdieron. ¿Tú me crees que ella lo ha jugado? Y se los sacó. Se los devolvieron otra vez, los perdió en el aire. Ella era así. Jugaba el 00, 111, 222, 3TT. Se pegó como 3 veces con esos ceros, con los 3 ceros. Yo le decía a Titi, ¿pero por qué tú juegas esos números tan raros? Y su Guinness. Entonces, en este verano yo fui a Sam de Mayagüez y vi que vendían Guinness. Y yo vine y las retraté y le dije, Titi, mira, aquí venden Guinness. Cómprame un 6-pack. Bueno, a lo mejor lo que me tiene para son las cervezas de noche que me tomo. Las 6 cervezas. 6 Guinness. Con clamato. 6 Guinness que me tomo ahí de noche y que me levanto a las 4. Titi se levantaba en las mañanas. Al amanecer de Dios. Y ella tenía, cuando ella no podía ver la misa, porque Titi era religiosa, ella tenía una misa grabada de años. Ah, sí, siempre oía la misma. Y siempre oía la misma misa. Pidiéndole a Dios siempre por la salud mía y a mis compañeras de trabajo que siempre le están pidiendo a Dios por mí, especialmente Fina. Ella siempre ora antes de entrar aquí y reza por todos nosotros, por los empleados, por mi familia. Por eso quisiera que Dios me dé un poquito más de vida. Pero si algún día muero, pues ya ellos saben cómo lo que hago lo puedan hacer ellos también. Para ella me decía mi hija blanca, tú eres mi hija blanca. Y yo no tengo palabras para expresar lo mucho que ella me enseñó. Porque cuando yo llegué aquí, yo nunca había trabajado en un restaurante. Y ella me enseñó, era fuerte, pero eso me ayudó para que yo aprendiera.
dejó un legado aquí que no lo dejará nadie. Nadie dejará ese legado que ella dejó aquí. En su forma, en su manera, ella me enseñó a ser madre. O sea, no fue lo tradicional de una madre sentarse y decirle, mira hija, esto, la vida, esto. Pero viéndola a ella constantemente, diariamente, mami me enseñó a ser madre, a buscar la familia, a tratar de entenderle. Siempre me decía, deja las cosas así como están, busca las soluciones cuando había algún conflicto. Y, ¿qué te puedo decir? Esa era mi héroe, mi todo. Era la que sufría en silencio detrás de los calderos. Adela es la mujer, para mí, una auténtica patriota. Ella es la patria. Y Adela le puso comida en el estomaguito a mucha gente. Y yo lo que creo es que Adela, cuando compartía lo que tenía, no alimentaba el estómago, alimentaba el alma. Y cuando tú tocas el alma, con lo que cae en el estómago, no hay otra solución que amarla, no hay otra decisión. Tú vas a amar a Adela. So when we didn't have Puerto Rico, she was Puerto Rico.
know, sad. But I really wanted. She taught me everything I know, and I go to culinary school. Her ambition. Her ambition, her goal was to just make everybody happy. So every time you came into that restaurant, regardless, it was a home. It was always home. It was always rented with a smile. Even though Adela wasn't aware of how powerful she was, porque siempre fue humilde. And she knew. And she also taught us, which I hope she taught you guys, was nobody leaves without eating. Without $1, here we are. Hay comida, espera fuera, yo te la traigo. She'll give you the clothes off her back if she could. How much is the bus? Toma, cambio, para la guagua. ¿Quién necesita un cambio para la guagua? Toma, abuela. Abuela decía, sí, ajá. Sí, ajá. ¡Una bulla para Adela! Por Adela. Trato de sobrellevar la gente que entra y ayudar lo más que pueda hasta donde mi corazón me dicte. Y como dice la de eso, ayuda al prójimo como a ti mismo. Y nada, que me recuerden siempre si algún día no existo para verme en carne, pues que por lo menos me recuerden siempre por lo que soy. No sé, el documental que hiciste aquí, Adela, no sirvió para nada, no lo pusieron por televisión. Tú estás engañando a la gente aquí para que te comete el pollo. Mira, Adela, te cuenta comer. No. Maldito. Que tú eres feo, hermano. So time's counting down. I have to put something on the plate. I'm looking at the pastries cooked all the way through enough for the judges to taste.
Ya le puse meneame la hot con dulce. No se puede secar, hay que dejarlo mojadito. Hay que dejarlo mojadito, pero hay que dejarlo mojado, pero tiene que secarse un poco, porque está crudo.